primero hay que establecer buenos, digamos, lo más adecuado posible los conceptos de las variables, que puede ser basado en autores, puede ser a partir de un concepto holístico, como menciona la norma APA, en el que se puedan integrar la perspectiva de diversos autores y se logre algo propio, algo ya mucho más, digamos, original de los investigadores o del grupo que esté trabajando esa variable, y si no lo considera, entonces podría citar de otro autor. Pero tiene que existir un concepto de referencia. Quien tenga su matriz puede compartirla para ayudarle a revisar y analizar, y que también pueda ser un referente para los demás. Los ítems son preguntas. Entonces, sistemas mecánicos. Si nosotros queremos medir por inyectores, por rodillo o por platos, eso sí podemos hacer, es decir, serían indicadores. Perdón, se me cerró la clase. ¿Me escuchan? Oigo. Sí, Inge, sí se lo escucho. Ya, bueno, eso estaba diciendo, pero gracias. Los indicadores nunca son preguntas. Los ítems son preguntas. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos sistemas mecánicos, a ver, ¿cuál es el concepto de la variable? Sistema de operación rápido en un proceso semicontinuo que consiste en sembrar semillas a través de sistemas mecánicos de transmisión controlados por elementos de control, la actividad que se realiza de manera eficiente, rápida y disminuyendo el esfuerzo físico del agricultor. Puede ser correcto ese concepto. No esté copiando de otros lugares, porque esto luego cuando le suba el copylist me da la idea si usted se ha copiado de otros lugares. Si existe una referencia, hay que citarla, y si no, mejorar. Por ejemplo, si este concepto es base de alguien, usted puede parafrasear, puede mejorar el concepto, porque eso establece la norma APA. Listo, Inge. Entonces, déjeme seguir revisando. ¿Pero para qué me quita la pantalla? No, es que estoy con problemas en internet, Inge. Bueno, entonces lo que le estaba diciendo, los indicadores nunca son preguntas, pero déjeme ver los que ha desarrollado para ver si están bien.
Ángelo, ¿usted está en clases? Ay, ok. Bueno, entonces, eso le digo. Sistemas mecánicos está bien. Eso es correcto. Entonces, podría haber en sistemas mecánicos inyectores, rodillos, platos, correcto. ¿Qué quiere decir esto? Que luego usted va a verificar en la construcción de su prototipo, los demás también atiendan, porque lo que el caso de investigación de una persona nos puede servir de base para nuestros proyectos. Entonces, usted luego, como esto es la construcción de un prototipo, usted tiene que verificar luego cuáles serían los mecanismos más viables o idóneos para ese sistema de semicontinuo para sembrar semillas. ¿Cuáles serían? Si el inyector, el rodillo o el plato. Tiene que comprobarlo cuando vaya a hacer su prototipo. ¿Esto cómo se puede lograr? Como dice ahí, por investigación bibliográfica, pero también podría pensar en hacer una entrevista con esa pregunta que tiene ahí, que iría en la columna de ítems, porque los indicadores nunca son preguntas, que iría en la columna de ítems y con esa pregunta y otras podría tal vez hacer una entrevista a lo que se llama muestra de expertos. Puede ser que alguien sepa mucho de este tema o algún profesor de la ESPE o alguien que ya haya desarrollado sistemas semiautomáticos. Por ejemplo, hay varios profesores de mecatrónica que ellos tienen mucha experiencia en sistemas automáticos, entonces usted podría hacer algún tipo de entrevista. Para eso son los ítems, para medir en la realidad, es decir, en la contrastabilidad empírica de la investigación, poder comprobar cuáles pueden ser los mejores mecanismos, los mejores indicadores. Por eso se operacionaliza la variable para establecer ítems. Entonces, ese ítem podría ser bueno para algún tipo de entrevista, porque como no es variable dependiente, no podríamos medirle en los campesinos, porque ellos no van a saber si esto es verdad o no. Entonces, cada variable tiene su población y muestra en la que nosotros podemos medir ciertos indicadores. De ahí, siembra de semillas. ¿Qué dimensión tiene la semilla? Entonces, la dimensión de la variable no sería siembra de semillas, sería, por ejemplo, tamaño de las semillas que va a ocupar el prototipo, tamaño de las semillas. Y el indicador sí sería 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, porque hay que saber cuáles serían los tamaños, es decir, las semillas que pudiera abarcar ese prototipo. De ahí yo pensaría que también podría medir, esa variable está recién comenzándose a operacionalizar, todavía es muy, muy pequeño el análisis. De ahí tiene que seguir estableciendo dimensiones. Por ejemplo, qué cantidad de semillas, número de semillas totales, cantidad de semillas que va a procesar el prototipo. Y en indicadores hay que medir cuántas. Pero también dependiendo el tipo de hortaliza. El tipo de hortaliza para saber la cantidad de semillas. Porque, por ejemplo, las semillas, por poner un ejemplo, tal vez de chochos o las semillas de brócoli no sean iguales a otras. Entonces hay que ir viendo. Hay que ir viendo. Entonces, otra dimensión de ese prototipo, anótese, de la variable independiente, debería ser la cantidad de semillas que se puede procesar o total de semillas que se pueden procesar. Y puede verlas por diferentes tipos de hortalizas. De ahí, como va lo que quiere optimizar la producción, optimizar los procesos de sembrado, ¿verdad? Sería la variable dependiente. ¿Cuál es la variable dependiente?
Aumentar producción. ¿Pero para qué empresa? Si esto va a ser en una comunidad. Índice de rapidez de siembra es correcto, porque podría medirse en los sembrados, en la población campesina, cómo está el índice de rapidez. Es correcto esa dimensión, pero de ahí qué tipo de trabajo sería el idóneo para la empresa, no, porque no tenemos empresa. Estrategias como dimensión, no, porque en cambio, bueno, podría ser, pero el indicador tendría que ser el tipo de estrategia. El indicador sería los tipos de estrategia. ¿Aumentará o disminuirá? No es tan... Tendría que ya estar funcionando el prototipo para saber eso. En cambio, índice de rapidez de siembra, podría usted medir en los campesinos cuánto se demoran en sembrar por hortaliza. Y luego demostrar que con la máquina podrían optimizarse el tiempo. Entonces, en índice de rapidez de siembra puede medir tiempo, mano de obra, y ahí establece indicadores que serían por rangos de tiempo. En mano de obra igual, cuántas personas ocupan. De ahí me parecería viable para ese tipo de variables. No solamente medir el sistema, súbame la variable independiente, por favor. Los sistemas mecánicos no serían los únicos, ¿no? Por ejemplo, cómo va a ser la medición, cómo va a ser el control del prototipo. ¿Cuántas semillas va a depositar? ¿Cuántas semillas va a procesar la máquina? ¿Cuántas semillas por ejemplo, cada una hora? ¿Cuántas semillas? Eso se llama en este tipo de proyectos, ¿cómo es que se llama esto? Es un indicador de la productividad en los sectores agrícolas. Sí, relación de la cantidad de semillas por tiempo, cuánto tiempo, cuántas semillas podría generar la máquina, el prototipo. Entonces eso sería una dimensión que tiene que medir con indicadores para ver si el prototipo es eficiente o no es eficiente. De ahí, más podríamos ver en los sistemas mecánicos. Los componentes. Los componentes sería importante. ¿Cuáles van a ser los componentes de ese prototipo? Y allí puede medir ciertos componentes que tengan que ver con el tipo de material que va a usar, con las piezas que cree usted que pueda conseguir para ese prototipo. Otra cosa importante que puede medir en la variable dependiente serían las técnicas actuales empleadas para la siembra. Entonces ahí vería si todas son manuales, si hay semiautomáticas, si hay automáticas, que serían los indicadores. Si ha anotado, luego no vengan con el mismo cuadrito. Sí, Inge, sí le estamos dando. Sí, todo eso, esto por ejemplo es otra de los casos que digo, que es importante ver la realidad, porque ahí hay que trabajar con los campesinos, ver cómo ellos siembran, cuáles son sus prácticas agrícolas, qué utilizan, y hasta para que ustedes entiendan las prácticas que
que se manejan en muchos contextos y que a veces no son sostenibles, no son adecuadas, no cuidan el suelo. Entonces, todo eso pueden analizar. Los sistemas de medición y control yo también creería que los puede incluir en la variable independiente. De ahí los componentes, que sería para el diseño del sistema mecánico. De ahí otra dimensión podría ser el mantenimiento. Hay que buscar un diseño mecánico, hay que buscar un diseño de ese prototipo que sería para la dimensión sistemas mecánicos, la primera que tenía. Yo creo que vamos bien, pero todavía hay que profundizar mucho más en ese análisis. Y así se van dando cuenta todo lo que puede integrar una variable. ¿Ya ven? Y es interesante porque solamente con el diseño mecánico, que es la primera dimensión, ya tienen para analizar cuántos aspectos en indicadores. Y ahí tendrían que analizar materiales, componentes, metodologías de diseño, todo eso. Las técnicas de siembra, las técnicas de siembra de semillas es una dimensión de la variable dependiente que nos va a ayudar a saber justamente qué es lo que está pasando con esos campesinos, si pueden realmente mejorar o no. Allá ven, por ejemplo, estoy viendo que han publicado de un proyecto de I+D, el desarrollo de una máquina semiautomática para la colocación de semillas de 5 milímetros hasta 10 milímetros. Ya ven, siempre cada prototipo o cada máquina tiene sus propias particularidades. En almácigos de 28 por 28 centímetros, que es de la SPOSH, de la Universidad Politécnica del Chimborazo. Entonces, aquí ellos establecen solo esa dimensión de las semillas. Con estos ejemplos que hemos visto y lo que tenían sus compañeros. Déjame seguir viendo este proyecto de I+D. El resto está en clase, o tal vez me está haciendo caso. Miren, otra, es que por eso es esencial entender las variables dependientes, porque son lo que nos da la necesidad del problema y nos ayuda a fundamentar la novedad científica. Otra dimensión que pueden ver es, bueno, en ese momento le estábamos diciendo técnica de siembra, pero por ejemplo, este proyecto del SPOSH, ya ellos ven exactamente los mecanismos de siembra y comprueban si se utilizan o no en ese sector. Tal vez vieron este proyecto. El grupo que está con este trabajo tal vez vio este proyecto del SPOSH. ¿Me están escuchando tal vez?
Sí, sí, lo escucho. Alumnos, próximas clases les voy a obligar a encender las cámaras, porque ya es una falta de respeto. Uno está hablando como los locos, solo, tratando de mejorar los proyectos, y los estudiantes que están en este proyecto ni siquiera me responden. Bueno, la cuestión es que en la etapa de diseño mecánico, y esto les sirve a todos porque la mayoría ha querido plantear prototipos, ojalá se logre hasta el tercer parcial, tienen que ir analizando cada uno de los detalles de ese sistema. Primero, cómo va a ser el diseño, después cómo van a ser, cuáles van a ser los componentes, cómo los van a evaluar, cómo los van a seleccionar. Entonces, todo eso es lo que deben de plasmar en su matriz de variables. No sé si abrirles el Moodle para que suban las matrices y podamos analizar, avanzar antes del martes, porque el jueves 22 es la última clase. Claro, hay vacaciones, las vacaciones de la universidad. El día 22 cierra la universidad y de ahí se van de vacaciones hasta, bueno, todavía no nos han dicho hasta cuándo, porque como también nos tocan las vacaciones de los docentes, debe ser hasta el día 2 de enero más o menos, 2 de enero. Sí, o sea que solo tenemos clases hasta el 22 nomás. Sí, hasta el jueves 22. El jueves 22 ya van de vacaciones. Sí, ahí tendrán sus tareas de vacaciones, lo que debemos hacer para trabajar en la casa. Y regresamos seguro el día 2 o tal vez el día 3, porque eso digo, son las vacaciones de los docentes. Así Igual yo, es. Andaba Universidad de colegio. igual había visto eso y yo, pues, sí, había esa novedad que se había inventado el Ministerio de Educación por el retraso escolar. Es que es increíble, dice que ya han salido las valoraciones de que la pandemia trae un retraso escolar de 2 años y medio. Quiere decir que los estudiantes que están en tercer año de bachiller tienen un conocimiento de primer año de bachiller. Entonces está crítica la situación, al menos para el sector fiscal, por lo que ellos no tuvieron clases 2 años. Y ya salieron todas esas evaluaciones y dice que el rezago, la variable rezago escolar que se midió, tiene un retraso de 2 años. Por tanto, los estudiantes están totalmente desfasados en el aprendizaje. Y surgió esa modalidad, pero yo no sé si la van a lograr hacer, porque ya es costumbre también que estén las vacaciones en esa fecha, pero eso no es para la universidad. La universidad siempre tiene vacaciones en esa fecha. Y de ahí las escuelas privadas no se acogieron a eso, porque ya dieron el comunicado que las escuelas privadas salen el jueves 22.
porque la verdad es que las escuelas privadas dieron clases normales durante la pandemia, de 7 a 1 de la tarde sin parar y con muchísimas plataformas y todo eso. Entonces ellos no tienen ese rezago. Pero sí me da mucha pena porque incluso unos compañeros que conozco, unos doctores que están trabajando en ese proyecto, me comentaban que el rezago escolar está sumamente complicado en las escuelas del país. Pero nosotros sí salimos, si Dios quiere, la próxima semana de vacaciones. Así que ya lo saben. Apúrense con sus trabajos para no quedarnos rezagados nosotros también en los avances que tenemos del proyecto, y aparte tenemos tareas que cumplir, y si no terminamos las matrices va a ser todo un caos como el primer parcial. Así que por regalo de Navidad, hagan las cosas bien y esfuércense un poco en el proyecto. Recuerden revisar el avance 1, los grupos que mencioné. No sé si ojalá tengamos un espacito por ahí para tutorías, o si el martes nos pudiéramos quedar más tiempo después de clases. Bueno, es que la semana que viene va a estar súper complicada ojalá podamos tener tutorías a las 7, pero no sé, porque ya se cierra de investigación, cierre de vinculación, todo, porque ya se cierra la universidad. Tal vez podríamos quedarnos el martes. Bueno, analícenlo y me comentan para ganar tiempo en las tutorías que perdimos esta semana. Y de ahí trabajen, por favor, trabajen en sus proyectos. Ya les dije al inicio, traten de motivarse y de interesarse por el tema, porque si no leen, no investigan, no van a poder hacer las matrices. Tienen que leer mucho de otras investigaciones, de otros proyectos, para que puedan entender más o menos lo que se analiza como indicador y demás. Una buena tarde para todos. Cuídense mucho. De igual manera. No, en la universidad no. En la universidad no puedo hacer nada de papeleos después del 22 porque todo el mundo se va. Solo se quedan, creo que alguien del financiero, por lo que se cierra también el sistema financiero, y ellos siempre les toca sacrificarse un poco con eso, pero de lo que tengo entendido, nadie. Porque esa es al menos las vacaciones de los docentes, porque luego en el año tenemos solo 15 días más, es decir, suman para el mes de vacaciones de los docentes. Apúrense y todo lo que tengan que hacer hagan antes de ese día. Ya, Inge, gracias. Buenas tardes, alumnos. Trabajen en sus proyectos. Un abrazo para todos. Gracias. Y igualmente cuídese. Gracias. Ahí. Gracias. Gracias, Inge.